agradecer la invitación y agradecer a todos ustedes que nos puedan acompañar en esta emotiva presentación de la revista Pantli. Creo que todo esfuerzo que hacen los planteles por invitar a la comunidad docente y, si es posible, al estudiantado a publicar, a escribir, a leer, es de reconocerse ampliamente. Agradezco mucho a los maestros del plantel 7 y en particular a sus autoridades que fomenten esta iniciación a la escritura y a la lectura, y que ustedes, maestros, fomenten sobre todo ese entusiasmo, porque sabemos cómo nos llegan los jóvenes, sabemos que tenemos que luchar mucho porque aprendan a escribir un poco mejor, a que aprendan a leer más, a involucrarse con los clásicos y con los autores modernos, pero que si aparte pueden leer y compartir algo que ellos traigan en el fondo de su corazón, es todavía mejor. Y si ustedes, maestros, quieren fomentar eso con lo que ustedes traen en el fondo de su espíritu, todavía es mucho mejor. Yo agradezco mucho esta invitación, maestra. Gracias a todos por compartir y auguro un éxito rotundo a Pantli, que seguro nos dará muchos momentos de paz, muchos momentos de compartir y muchos momentos de dar un poco más a la Escuela Nacional Preparatoria número 7 y, por supuesto, a nuestra Escuela Nacional Preparatoria en general. Muchas gracias y felicidades a todos. Buenos días a todas y a todos. Queridas maestras y maestros, gracias por acompañarnos. Maestra Lolita, es un honor contar con su distinguida presencia y le agradecemos enormemente. El trabajo realizado para producir la revista Pantli se vio interrumpido por la pandemia de COVID-19. En el cambio de administración del plantel y la adaptación nuevamente a la cotidianidad presencial. Vencidos estos obstáculos, ahora tenemos la satisfacción de presentar el volumen 2, número 1 de Apantli, en el ciclo de las jornadas juveniles de la Feria del Libro de Minería, número 44, y posteriormente en las plataformas digitales en las que se podrán interactuar con ella por medio de la lectura. Gracias a la colaboración de maestras y maestros para este número, contamos con títulos que proponen la introspección como una posible explicación de las inclinaciones que tenemos a ciertos proyectos de vida, así como la sensibilización que podemos demostrar en otros seres vivos y garantizar una existencia digna. Y también incluye crónicas que nos retrae a un pasado de quehaceres académicos en provecho de la cátedra e incorporando el trabajo con los alumnos para conmemorar tradiciones mexicanas como la ofrenda del Día de Muertos. Se ha integrado una nueva sección de traducción bilingüe y, por último, un ensayo de interpretación histórica. Dando un vistazo a la revista, a mí me gustó mucho un artículo del maestro Raimundo, no voy a andar mucho en eso, ¿sí? Porque el maestro nos va a hablar de esto, ¿sí? Y vi una fotografía de algunos ayeres, ¿no? Donde teníamos maestros queridos por la comunidad, el maestro José Castillo Ferreras, la maestra Harumi de italiano, la maestra Teresita del Niño Jesús del Colegio de Psicología y maestros que se jubilaron. Por ejemplo, la maestra Godínez, ¿sí?, de teatro, la maestra Godoy de danza, ¿sí?, y algunos que estamos aquí presentes. En esa época no teníamos canas, ahora bueno, ya con canas y demás, ¿no? Entonces hablamos de unos pocos años. Me toca en turno platicarles un poquito de la historia de la revista y creo que la maestra Valle ya la definió con una palabra certera: comunidad. Este proyecto nació de la necesidad de hacer comunidad en el plantel 7 y Apantli es la heredera
de las glorias de los cuadernos de la viga, cuando el maestro Raimundo Salas, que por cierto fue mi maestro, junto con otras personas que también están sentadas en esta sala y que también fueron mis maestras y mis maestros y que les estoy eternamente agradecido. Intentamos, el maestro Raimundo y yo, rescatar, perdón por usar la expresión, pero un poco del olvido a los cuadernos de la vida que habían enfrentado épocas complicadas y épocas difíciles, y Apantli es el intento de traer de nuevo las glorias de la publicación del departamento editorial de Plantel 7, Ezequiela Chávez, que tanto amamos y que tanto queremos. Y pues bueno, tratamos de rescatar, el maestro Raimundo y yo como editores responsables, con las secciones que han ustedes visto, la sección académica. Cuadernos de la Viga siempre se caracterizó por ser una publicación de rigor académico, y ahí tratamos de rescatar esta parte del rigor académico, pero también quisimos llegar a otros públicos y quisimos inaugurar la sección de didáctica, que los maestros encontramos esos huecos que a veces encontramos en las publicaciones, materiales de consulta para nuestro alumnado que no es de fácil acceso, que no encontramos en ningún otro lugar, y ahí pueden ustedes ver intentos porque los maestros del plantel, las maestras del plantel quieren acercar al alumnado a este tipo de textos, no regalarles el acceso al conocimiento, pero sí acercarlos y facilitarles el conocimiento. Crónica, que nos parece una de las secciones más importantes porque tratamos de rescatar esto. Hace rato la maestra Castillo, que está acá sentada, y a la cual me refería cuando hablaba de mis maestras y mis maestros, hablaba de lo importante que es rescatar la experiencia, porque junto con ella y con muchos de los que estamos aquí sentados, creo que es importante rescatar que somos conocimiento vivo. Las docentes y los docentes somos conocimiento vivo, y si no lo pasamos a la tinta, al papel o a los medios digitales, a lo mejor llegamos al olvido, y el interés de la revista es no dejarnos caer en el olvido. Y uno de los elementos también más importantes es la gráfica educativa o la gráfica didáctica. Vivimos un par de números antes de este nuevo volumen que presenta el maestro Víctor Cofe, y ahora empieza a renovarse la revista, empieza a cambiar, y pues bueno, esto es lo que yo quería decirles, y quiero compartirles honor a quien no lo merece. Creo que sin el maestro Raimundo Salas Morales no estaríamos aquí sentados. Él es el gran responsable de rescatar Cuadernos de la Vida, de rescatar Apantli, que es un pequeño manantial de conocimiento, y que yo he tenido la fortuna de acompañarle en el camino, así como he podido acompañar a mis compañeras y mis compañeros maestros. A mí me toca hablarles un poco de las secciones que tenemos en la revista Apantli. Yo mandé mi artículo que se titula El cubículo 5 de filosofía, filosofando en la prepa 7, y el consejo editorial nos sugirió que lo colocáramos en crónica. Pues se le puede llamar crónicas, estampas, ¿no? Para decirnos que lo que queremos es retratar ese pasado que nos alimenta, ese pasado que nos da fuerza para seguir en el camino, y sobre todo, ¿verdad?, como no recordar a ese gran profesor José Castillo Farreras, ¿no? Él es el personaje central de esta crónica que escribí para recordar esos momentos que pasábamos en el cubículo 5 de filosofía. Eran momentos muy agradables, llenos de impulso para la búsqueda de creaciones, de muchas actividades, de tal manera que
sin ese impulso del profesor José Castillo Ferreras, no hubiera sido posible a lo mejor rescatar estos primeros cuadernos de la viga, del cual fue el fundador, y ahora yo, ¿cómo podríamos decir?, depositario de esa tarea tan complicada, y que así como hemos pasado de generaciones, espero que el maestro Joaquín asuma también la responsabilidad de seguir editándola en años futuros. Empezando de izquierda a derecha, tenemos al maestro Raúl Rubalcaba, con el cual hicimos también muchos trabajos, pero muchos trabajos en cuestión de filosofía y teatro. Inclusive con el maestro Joaquín, alumno en ese tiempo, ganamos un premio de teatro con la obra. Después tenemos a la maestra Castillo Martínez, ¿sí?, con la cual nos conocimos para este tiempo. La foto es del 2005, ¿sí? Todavía teníamos ahí bastantes años por recorrer, y lo cual nos hemos recorrido juntos también dentro de la prepa, haciendo muchos trabajos de publicación para el plantel. Después tenemos a la maestra Teresita del Niño Jesús, que desafortunadamente pues nos dejó de acompañar, ¿no?, en este tránsito de la vida, pero que cuando estuvo con nosotros ahí en el cubículo 5 era una gran oradora que nos mantenía todo el tiempo contando las cosas, y nosotros seguíamos fascinados en el cubículo 5 con ella. Después tenemos a la maestra Marcela Guijosa, que para cuando yo entré a la prepa, ella se retiró porque se dedicó a escribir libros, es decir, se volvió escritora profesional. Entonces, imagínense qué charlas teníamos con la maestra, que era muy culta y nos llevaba de un lado a otro. Ahora empiezo a la derecha para al último señalar a nuestro gran profesor, ¿no? Tenemos acá al maestro Valente, que apenas se ve, que también nos acompañó dentro del colegio a muchas actividades, inclusive pues era, ¿cómo podríamos decir?, era un hombre que le echó muchas ganas y que le sigue echando muchas ganas para vencer sus discapacidades, ¿no?, visuales que tiene. La maestra Harumi, que también ya se nos adelantó en el camino, como decimos, pero que también nos daba artículos en italiano para, bueno, en relación con la cultura italiana, para difundir la cultura y mover por medio de ella a los alumnos hacia el italiano. Después tenemos a la maestra Godiner, que fue maestra de teatro, muy entusiasta, montando obras de teatro espectaculares, ¿no?, que entonces muy, ¿cómo podríamos decir?, con una gran dicción que nos endulzaba el oído acerca de todo lo que platicaba. Atrás tenemos a la maestra Godoy, ¿no?, maestra de danza, con la cual también hicimos o incursionamos en algunas actividades estéticas para llevar a escena algunas cuestiones filosóficas, ¿no? El maestro, bueno, el escritor René Avilés Favila, que ese día nos acompañó porque fue el día, yo creo que lo recordamos muchos de nosotros, el día que se develó la placa para darle el nombre a la biblioteca de nuestro plantel, que se llama precisamente como este dice aquí, José Castillo Ferreras.
Y atrás, yo ahí asomándome apenas, estoy aquí atrás, sí, acompañándolos también en la revelación de la placa. Entonces, imagínense qué pláticas podríamos tener en el cubículo 5 de filosofía, y todavía faltan muchos compañeros maestros de otros colegios que hacían riquísimas las charlas en el cubículo 5 de filosofía. Entonces, como ustedes ven, era manantial de la cultura este cubículo 5 de filosofía. Mi trabajo en la revista se ubica en la crónica. En este género literario, los hechos se narran según el orden en el tiempo y el espacio en que ocurrieron. Frecuentemente por testigos o contemporáneos, ¿no?, para narrar todos estos sucesos que nos van pasando. Peculiaridad que en la comunidad preparatoriana permite el recuerdo, la añoranza, y vean ustedes si no nos traen. Entonces nos traían el recuerdo, vean ustedes qué recuerdos, la añoranza, la nostalgia y la evocación. Y en los maestros que se incorporan, el conocimiento del plantel, cualidades que impulsan la querencia entre los preparatorianos. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal, y admite un lenguaje literario con usos reiterativos de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones que se presentan a lo largo del trabajo que se publicó en la revista Apante. En el escrito se relata la asignación de los cubículos a los profesores de tiempo completo. Esto todavía es más atrás, como, no sé, 1988, una cosa así, ¿no? Entonces, se relata ahí cómo fue que se fueron designando los cubículos. Pero lo interesante del artículo no es cómo se designan los cubículos, sino qué se hacen en los cubículos, ¿no?, que es lo importante. Y entonces, se describe cómo se reparten los cubículos, pero también se afina el concepto de cubículo y se afirma que es un recinto pequeño en el que, distinto de uno al aula, se realizan trabajos académicos y se hace vida universitaria, ya sea leyendo, estudiando, escribiendo, discutiendo ideas con los colegas, corrigiendo primeras versiones de manuscritos, asesorando a los alumnos, todo, claro, en pequeño, respetando las dimensiones del horario. El maestro Castillo y yo, en el cubículo 5 de filosofía, discutíamos filosóficamente sobre objetos de estudio que no parecieran tener relación con la filosofía, o que por lo menos no son los que la gente común diría que pertenecen al campo. Ahí discutíamos cosas muy extrañas, como tratando de activar o de llevar al campo de la filosofía otros objetos o otros temas que no pareciera que no son propiamente filosóficos, como fue también ahí empezamos con él a ver y a detallar y a mejorar lo que él escribió en 4 cubículos que se llamó La filosofía del chisme, ¿no? Entonces, pues era muy rico estar tratando de llegar a objetos que, digamos, en apariencia no son propios de la filosofía, pero que sí pueden ser abordados
filosóficamente, ¿no? Así construimos una serie de meditaciones de mayor o menor hondura que posteriormente encajaban perfectamente en nuestras clases de filosofía. Aquí, por ejemplo, en esta situación de escribir estas meditaciones, llegamos en algunas ocasiones a tratar de dar claridad a algunos temas de lógica que son muy áridos para aquel tiempo. Por ejemplo, los principios de identidad, los principios de contradicción y los principios del tercer excluido y de razón suficiente, que son indispensables para cualquier materia, ¿no? Entonces nosotros tratábamos de buscar cómo se podían aplicar estos principios de la lógica básicos, pero no solo como algo ya dado, como un conocimiento, sino tratar de aplicarlos a la matemática, al derecho, a la literatura y a cualquier otra ciencia que tenga un discurso ordenado. ¿Por qué? Porque son la base de cualquier discurso. Entonces ahí hicimos un pequeño escrito sobre los principios lógicos supremos de la lógica, que por ahí yo creo que lo tenemos en alguna parte de las diferentes revistas y de los diferentes libros que se han publicado en el plantel. Era común que el profesor Castillo y yo interrumpiéramos nuestras charlas del cubículo para ir a comer, pero también era obligado caminar el primer patio del plantel para con la mirada decirle hasta mañana. Ya en su automóvil me dice que vamos a ir a comer a su casa, y por supuesto, ¿qué creen? Pues íbamos platicando de todas maneras en el coche, porque no nos alcanzaba el tiempo para abordar muchos de los temas que teníamos. Entonces, la mayor parte del tiempo que yo pasé con él fue platicando, discutiendo, tratando de analizar algunas obras para darnos claridad sobre los temas filosóficos. Bueno, pues no basta decir que prácticamente fue quien me acabó de formar en mi carrera filosófica después de tantas actividades que hago con él, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, en el trayecto, la charla se interrumpió al oír en la radio una noticia que informaba de un funcionario que había realizado un acto trascendente para su carrera burocrática. Al escuchar esto, el maestro Castillo de inmediato puso en práctica la mayéutica socrática y me preguntó: ¿tú qué entiendes por trascendente? Pues obviamente lo vi sorprendido por la pregunta, y porque pues no, que me pregunte de momento qué es la trascendencia, pues no atinaba qué decirle, pero dije lo siguiente, le respondí que tenía alguna información acerca del tema, y él agrega: qué bueno, porque yo también tengo algunas otras cosas. Pero me gustaría, añade, que de sobremesa abordáramos el concepto en su aspecto filosófico y social, para saber qué relación guardan y si la guardan. Entonces vean ya qué tema nos estábamos poniendo ya de entrada. Al terminar de comer, me pregunta: ¿recuerdas el tema que vamos a abordar? Sí, por supuesto, la trascendencia. Pero si quieren saber el desenlace, entren al portal de la Prepa 7 y visiten la revista Apantlic
que va a estar disponible en el portal de manera electrónica para todos. Gracias.